en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. La temperatura era de 35.9 y el pulso estaba en 94 latidos por minuto, la saturación de oxígeno al 93%, pero con 10 litros de oxígeno. Pulmones y corazón normales de la auscultación, no se ausculta nada, los pulsos simétricos. Hay ausencia de edema en los miembros inferiores, la altura del fondo uterino concuerda con un embarazo de 32 semanas. En la evaluación ecosonográfica, las mediciones fetales concuerdan con las 32 semanas en feto vivo y activo. El electrocardiograma que se realizó indica cambios de un infarto del miocardio con elevación del segmento ST en las derivaciones 1 e izquierda. La paciente refiere dolor precordial constante a pesar del uso de analgésicos intravenosos. El electrocardiograma demuestra una evolución de la elevación del segmento ST en las derivaciones 2 y 3, precordiales 2 y 3, con cambios recíprocos en las derivaciones 2, 3 y AVF, las inferiores, inferoanteriores. Todos estos que son indicativos de un infarto anterolateral del miocardio. Y yo no pienso que todos nos vamos a convertir en expertos en electrocardiografía. Estoy seguro que muchos de ustedes lo podrán hacer mucho mejor que yo. Pero tener una idea de dónde pueden estar las lesiones en base a los cambios en las derivaciones, sean inferiores, izquierdas, derechas, anteriores, nos dan una idea de cuál es el lado del corazón que puede estar afectado. Y obviamente lo que más nos preocupa son los cambios que afectan la zona anterior e izquierda del miocardio, que concuerda con el ventrículo izquierdo, el que está haciendo la mayor parte del trabajo. Es importante acordarse que una oclusión parcial de una arteria coronaria, por ejemplo, la descendiente izquierda, o anterior, puede llevar a una oclusión parcial, puede llevar a una elevación, a un infarto, pero sin elevación del segmento ST. Mientras generalmente cuando hay oclusión completa, cuando tenemos completa oclusión de la coronaria, esto causa una elevación del segmento ST. La radiografía del tórax no demuestra cambios con un mediastino y silueta cardíaca normales. Entonces hasta aquí, auscultación y radiografía del tórax, no hay cambios. Lo único que tenemos es una electrocardiografía que demuestra cambios que son preocupantes por una oclusión total de los vasos que van hacia el ventrículo izquierdo, la cara anteroizquierda del corazón. La ecocardiografía, en cambio, realizada en la sala de emergencias, revela una función ventricular derecha normal, una leve disfunción sistólica ventricular izquierda, con hipoquinesia del segmento anteroapical y ausencia de trombos intraventriculares. Esto es sumamente importante. Aquí solo para acordarnos rápidamente que este es el punto, este es el segmento ST, y cuando no tenemos elevación de este segmento, pensamos más bien que esto se trata de una oclusión parcial, mientras que cuando hay una elevación del segmento ST y a duras penas se ve la onda T, y esto inicia a partir del punto J, que es al final la onda S o la onda R, tenemos que eso ya se trata de una elevación, y esto es preocupante por una oclusión completa. Normalmente cuando no hay elevación, cuando hay un infarto sin elevación del segmento ST, podría haber una depresión del segmento ST hacia zona inferior, o puede haber una inversión de la onda T. Ambos estos cambios más bien concuerdan con una oclusión incompleta, o puede haber un electrocardiograma normal ocasionalmente en esta fase. Lo importante es que estos cambios, que son sin elevación, con depresión o inversión de la onda T, implican que no hay una oclusión completa del vaso, sino parcial. Y que cuando hay una oclusión, y esto sigo repitiendo, cuando hay una oclusión completa, esto conlleva una elevación del segmento ST. Si los cambios en
en las zonas precordiales van avanzando hacia la izquierda, pues pensamos que esto va focalizando la lesión hacia el ventrículo izquierdo, la pared anterolateral o lateral izquierda del corazón. Aquí simplemente es un diagrama que nos ayuda a comprender cómo se puede ir desplazando la señal de un sitio a otro. No se olviden que normalmente tenemos el eje cardíaco está bajando a más o menos en dirección inferior izquierda, y que tenemos en este triángulo de Einthoven que se llama, tenemos las tres derivaciones bipolares y unipolares, y tenemos brazo izquierdo, brazo derecho y pie, y tenemos la primera, segunda y tercera, y tienen direccionalidad estas derivaciones. En el embarazo, el eje del corazón va cambiando, y el eje que normalmente puede encontrarse hacia abajo y hacia la izquierda en la posición de los 60 grados, se puede desplazar y subir la punta del corazón hasta 0 grados. Es decir, se puede horizontalizar completamente hacia el tercer trimestre del embarazo. Y esto puede confundir el eje completamente. Entonces, cambios que normalmente podríamos ver en la derivación bipolar 2 o 3 o 2, se pueden virar y pueden levantarse hacia la derivación primera, solo por el cambio en la dirección del corazón. Los cambios más importantes asociados con un infarto son elevación o depresión del segmento ST y ondas Q invertidas. Es la segunda parte que tenemos que estar pendiente. En última instancia, la evaluación directa del flujo coronario requiere la participación de radiología para realizar una cateterización coronaria y una angiografía. Evidentemente, esto requiere sopesar el riesgo de la exposición a rayos X contra el beneficio para una mujer. La exposición promedio de una radiografía de tórax, de una cateterización cardíaca y de procedimientos intravasculares es menor a 0.01 Gray o 1 centigray. 1 centigray equivale a un rad, que son 1000 milirad. Esas son las unidades que manejamos actualmente. Y si bien los que aprendimos a manejar los rads a veces resulta un poco complicado, la relación es siempre de 100 a 1. Entonces, 1 centigray equivale a un rad. Un rad es 1 centigray y un rad son 1000 milirad. Entonces, los efectos sobre el feto realmente no se empiezan a considerar sino hasta que se llegue a dosis mayores a 5 rads o 0.05 grays o 5 centigrays. Entonces, no voy a seguir redundando en estos detalles, pero el punto es que cualquiera de las intervenciones radiológicas que usaríamos para una paciente que sospechamos una enfermedad coronaria en quienes se requiere una intervención, todas esas intervenciones están bajo el nivel mínimo que se requiere para garantizar la protección al feto. Ahora, a las 32 semanas, por ejemplo, en esta paciente, a las 32 semanas, el riesgo no es de teratogenicidad. El riesgo de teratogenicidad por efecto de una radiografía a estas dosis no va a ser sino antes de las 12 semanas. A partir de las 12 semanas, los riesgos con exposición más altas más bien tienen que ver con afectación del desarrollo del sistema nervioso central, pero más común que eso es el riesgo a largo plazo de que este individuo en su infancia o tempranamente en su adolescencia puede desarrollar un cáncer de la línea sanguínea, como puede ser un linfoma o una leucemia. Por otra parte, la ecocardiografía no es una prueba diagnóstica, pero permite evaluar una evaluación funcional del corazón. Entonces, tanto las intervenciones radiológicas como el ultrasonido para evaluar la función del corazón son perfectamente utilizables durante el embarazo sin riesgo para la mujer ni para el feto. Cuando estamos hablando de las causas, es decir, yo les he estado hablando, recalcando sobre la diferencia de un infarto con una oclusión parcial o total de un vaso coronario en una mujer embarazada. Este estudio, que fue publicado ya hace varios años por el doctor El Khayyam, que es un hombre que ha hecho muchísimo trabajo en esta área, es un cardiólogo, pero tiene una área de interés que es la obstetricia, los problemas cardiológicos en la obstetricia. Comparó la frecuencia de las lesiones, de las coronariopatías o los infartos que tengan oclusión total de las coronarias o elevación del segmento ST, que es el STEMI, o las que no tienen oclusión completa
de la arteria coronaria, que es el no STEMI. Y como pueden ver, el riesgo va aumentando conforme avanza el embarazo y siempre va a ser más común la lesión STEMI con alteración, con anomalía o elevación del segmento ST que las que son no STEMI, que es sin la elevación. Y esto no es bueno para la paciente porque una oclusión total de una coronaria obviamente es un problema. Pero para nuestro reconocimiento nos facilita un poco, porque si hacemos el electrocardiograma, podemos ir a buscar directamente este cambio en el electrocardiograma, y eso nos va a ayudar en el diagnóstico. Pues, ¿cuán frecuente es este problema? Es de hecho, aquí se reporta uno en cada 16,000 embarazos, o 6 por cada 100,000 embarazos. Estos son los datos que se presentaron ya hace varios años. Los primeros informes fueron allá en el año 1985, y luego reportes posteriores, por ejemplo, el del doctor El Kayam, que es el que está utilizando, que es quizás una de las series más grandes que existe, manejados por un solo centro, reporta incidencia mucho mayor. Y eso tiene que ver en parte por el reconocimiento más temprano de que hay un problema isquémico coronario en una paciente. Eso también implica que el diagnóstico y la identificación de estos casos se hace en fases más tempranas, es decir, no cuando la paciente cae fulminada al piso, sino en pacientes que se quejan simplemente de dolor precordial, que de hecho es un problema en el embarazo, porque a una paciente que viene y le visita y dice, me duele aquí en la boca, el estómago, me duele el pecho, vamos a imaginarnos que hay reflujo, que está empujando el feto, que sea cualquier otra cosa, pero el diagnóstico diferencial realmente incluye hacer una averiguación clínica y, si es necesario, hacer investigaciones adicionales que tienen que ver con preeclampsia, que tienen que ver problemas hepáticos, que tienen que ver en el tórax con problemas pulmonares, cardíacos o del mediastino. Hay que buscar, o el esófago, que es el reflujo. Entonces, hay que tener una suspicacia clínica para pensar que no todo lo que duele en el embarazo en el pecho es porque tiene reflujo una paciente. La mayoría sí podrá hacerlo, pero la verdad es que no son todos los casos. Y si alguna vez están frente a una situación así, por favor, tengan una visión más amplia, para considerar todas estas otras alternativas. Actualmente, la mortalidad ha bajado y la mortalidad actual está en alrededor del 5 al 10% de las pacientes que presentan con infarto agudo del miocardio en el embarazo. Como podían ver en el cuadro anterior, la mayoría de estos casos se presentan, aquí tenemos durante los 3 trimestres, después está en la época del posparto. Pero lo que se ha visto en general al realizar un metaanálisis, una revisión de todos los informes, que las 3/4 partes ocurren durante el embarazo, antes del parto, y un 25% de los infartos agudos del miocardio suceden después del parto. Y otro factor que estaba olvidándome en cuanto a la incidencia que les había explicado, que estamos identificando a más casos en etapas más tempranas y eso puede afectar la incidencia. También es cierto que la decisión de tener hijos se ha postergado más y más en las generaciones actuales. Y no puedo comentar mucho porque está un poco desconectado de la frecuencia, la incidencia de embarazos en mujeres de pasadas 40 años en el Ecuador, pero estoy seguro que ha aumentado y ustedes tienen que estar atendiendo a estos pacientes. Aquí definitivamente ha aumentado. Ha ayudado mucho el hecho de que hay fertilización in vitro, que los pacientes acudan y ahora eso ya no es un recurso tan complicado. Pero aunque no haya fertilización in vitro, muchas mujeres difieren o postergan la decisión de tener hijos a una mayor edad, cuando ya pueden haber este tipo de morbilidades coexistentes. Y otro problema que hay en el medio en que yo trabajo es que a veces, por suerte no es común, pero de hecho lo hay. Si una mujer ya ha tenido un infarto al miocardio y no tiene hijos, algunas veces hemos tenido que atender a esta paciente a pesar que le hemos aconsejado, que nos recomendamos un embarazo, una paciente que ha tenido un infarto agudo del miocardio, que ya se le ha puesto un stent o se le ha hecho un tipo de intervención. A pesar de eso, pues los pacientes quieren hacerlo. Entonces eso todo contribuye a que haya una mayor frecuencia.
En todo caso, aumenta, como les dije, como les decía, que la mayor parte sucede antes del parto, una poca cantidad después del parto, pero la mortalidad que se asocia con un infarto aumenta con la edad gestacional, con una mortalidad que puede llegar hasta el 45% en el tercer trimestre, que es mucho mayor que el 25% de mortalidad que podemos ver en los primeros 2 trimestres de embarazo. Y ya vamos a ver por qué es este aumento en la mortalidad con la mayor edad gestacional. En definitiva, la tercera parte son subendocárdicos. Y el otro punto es que esta condición es una enfermedad que básicamente afecta a las arterias coronarias y a los síndromes coronarios agudos. Ahora, no es una sola cosa el síndrome coronario agudo. Hay varias condiciones que pueden conllevar a un síndrome coronario agudo. Y esto incluye una disección de las arterias coronarias, una angina de pecho estable, que es un espasmo, puede ser por la presencia de un trombo o una placa de colesterol, angina de pecho inestable, con espasmos recurrentes, o un infarto del miocardio, como ya se ha dado, ya ha habido una necrosis, una lesión directa del miocardio. Quiero solo indicar que actualmente yo soy muy activo en los comités de mortalidad, revisión de la mortalidad materna, y esta situación de la disección de las arterias coronarias es mucho más común en el embarazo de lo que se pensaba. Y pienso que la mayoría de los casos de disección de las arterias coronarias se dan en el posparto y se deben mucho a la relajación o a la elasticidad de las íntimas de los vasos sanguíneos que ocurre durante el embarazo. Todos sabemos que durante el embarazo hay mayor laxidad de todos los ligamentos en las articulaciones, hay distensibilidad de los vasos sanguíneos, sobre todo del sistema venoso, donde nuestros organismos guardan una buena cantidad de volumen sanguíneos, pero también se vuelven más disensibles nuestras arterias en todo el organismo. Y esto puede contribuir, sobre todo en una paciente que tiene un aumento súbito de la presión en el final del embarazo, a una disección de las arterias coronarias, que es básicamente una lesión del endotelio vascular donde se mete sangre. Pueden haber un trombo, pueden acumularse plaquetas, y esto va levantando el endotelio y puede obstruir la luz del vaso sanguíneo. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Bueno, es evidente que estamos hablando de la edad como un factor importante y quizás uno de los más grandes. El embarazo en general es un factor de riesgo, porque habiendo 2 pacientes con factores de riesgo similares en cuanto a edad, diabetes, síndrome metabólico, qué sé yo, antecedentes familiares, el embarazo aumenta el riesgo 3 o 4 veces comparado con las no embarazadas, y vamos a hablar de eso también. La hipertensión da una razón, un riesgo que es bastante mayor para que ocurra una de estas condiciones. Por eso siempre consideramos en una paciente preeclámptica el dolor torácico. A mí siempre me preocupa cuando veo el dolor precordial, y hablamos ya de eso un poco la vez pasada. Las trombofilias, por el hecho, sobre todo las que son de anticuerpos antifosfolipídicos, que estas suelen asociarse más al desarrollo de trombosis arteriales en sitios raros, las coronarias siendo una de ellas, la arteria central de la retina siendo otras arterias intracraneales que también pueden estar sujetas al efecto trombofílico de los anticuerpos antifosfolipídicos, que como ustedes saben son anticuerpos adquiridos, no son anticuerpos con los que uno nace, no son trombofilias congénitas como puede ser la presencia del factor Leiden o una mutación de la protrombina, del gen de la protrombina, o una deficiencia de la antitrombina, proteína C, etcétera. Todas estas otras son congénitas. La diabetes es un factor de riesgo por los cambios a largo plazo, sobre todo una diabetes de más de 10 años de duración. El tabaquismo es un factor importante, como pueden ver. El tener una transfusión sanguínea, curiosamente, es un factor de riesgo. Entonces, si una paciente ya entra un factor de riesgo para una condición de esta naturaleza, una transfusión en esa paciente puede ser un problema, sobre todo porque aumenta el riesgo de ciertas trombosis en estas pacientes. Y la infección en el posparto también es un factor de riesgo. Entonces, yo no estoy diciendo que todas las pacientes que tengan una infección van a tener riesgo de infarto, pero aumenta el riesgo para todas aquellas pacientes. Algunos de estos factores que vemos son modificables y otros no. La obesidad
y de por sí, pues, es un factor que no está anotado aquí, pero sí, si bien son modificables, no están en esta lista porque tanto la obesidad como el origen étnico de los pacientes no parece ser un factor de riesgo importante. En la preeclampsia, que aumenta la reactividad endotelial de los vasos sanguíneos, también puede aumentar el riesgo de trombosis y vasoespasmo, como les había indicado. Otros factores son las dislipidemias familiares o también ciertos medicamentos que pueden predisponer la enfermedad de las arterias coronarias y el vasoespasmo. Cosas más raras que pueden haber son la arteritis, por ejemplo, estas arteritis de Kawasaki, Takayasu, poliarteritis nodosa, enfermedades del colágeno, vasoespasmos coronarios, como por ejemplo angina de Prinzmetal o el uso de la cocaína. No sé si han tenido en sus experiencias atendido pacientes que usan cocaína durante el embarazo, pues es un factor de riesgo importante. Hay lo que se llama la miocardiopatía por el estrés, por la tristeza, que es de la miocardiopatía de Takotsubo. Pueden haber embolismos por trombos en las cavidades izquierdas del corazón, por ejemplo, una paciente con fibrilación auricular por efecto de una estenosis mitral por una enfermedad reumática de largo tiempo que se embaraza. Claro que la insuficiencia, como es el edema agudo del pulmón, es algo que va a suceder con más frecuencia, pero si hay trombosis o hay un trombo en la aurícula izquierda, puede fragmentarse y soltar fragmentos que pueden ir hacia el ventrículo izquierdo y de ahí, a través de la salida de la aorta, ir a los vasos coronarios. Los trombos también se pueden asociar con endocarditis, que puede también engendrar más trombos y más lesiones y embolias. La disección de la aorta también, si es que hay una paciente con una disección de la aorta por cualquier factor coexistente, estas disecciones se pueden extender hacia las arterias coronarias. Entonces, como les decía, de hecho, conforme avanza el embarazo, aumenta el trabajo del corazón. Y esto es un tema que hemos notado en varias de las conferencias que hemos tenido. Y el punto de mayor esfuerzo, aquí está marcado, esto es el parto en este punto, es cuando el corazón llega a su gasto cardíaco máximo. Entonces aquí podemos ver el gasto cardíaco en la línea azul y vemos que en el momento del parto llega a su mayor trabajo, pero eso generalmente sucede por efecto del esfuerzo físico que implica el embarazo. Generalmente el máximo valor del gasto cardíaco fuera del parto sucede en el tercer trimestre, alrededor de las 30, 32 semanas. Varias cosas suceden a las 32 semanas. El gasto cardíaco llega a su máximo. La presión arterial, bueno, eso suele suceder sobre todo por efecto de las pacientes que desarrollan preeclampsia o la expansión intravascular en el tercer trimestre, pero digamos, eliminando a las pacientes preeclámpticas, solo la expansión del volumen intravascular sigue aumentando la presión arterial en una paciente sana, sin preeclampsia. La frecuencia cardíaca fetal, materna, también, como le digo, fuera del parto llega a su punto máximo aquí al inicio del tercer trimestre, a las 32 semanas. Todas las 32 semanas, cuando la expansión intravascular, el aumento del gasto cardíaco llegan a su tope máximo. Los cambios subsecuentes que vemos en este último pedazo de la curva, esta inclinación que vemos, la línea gris, el ligero aumento en la línea azul, este aumento que tenemos en la presión arterial, todo esto realmente no es lo que implica aquí, es un aumento súbito que se da el momento que la paciente entra en labor de parto. Entonces esto realmente no es tan verosímil, no es tan real, más bien yo lo trazaría como una curva aguda que tiene una subida exponencial el rato que una mujer entra en labor de parto, no este aumento gradual. Eso creo que solo están uniendo los puntos, pero no nos da una verdadera idea de cuán rápido, cómo está aumentando estos valores. Y lo único que baja durante el embarazo
va a ser la resistencia vascular periférica. Y eso vemos aquí, que llega a su mínimo entre el segundo y el tercer embarazo, y luego y realmente no empiezan a recuperarse hasta después del parto. Y vemos aquí que más o menos a las 2 semanas después del parto, son las 6 semanas, 1 o 2 semanas después del parto, la mayoría de los valores cardiológicos de función cardíaca han regresado, están cerca de sus valores incipientes, de los valores pregestacionales. En general, estos cambios implican que el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo aumentan en un 40 a un 50% en todo el embarazo. Aquí están los porcentajes, podemos ver, y vemos que aquí las 32 semanas, por ejemplo, el gasto cardíaco está entre las 40 y las 50% de aumento. No está el volumen sanguíneo, pero el gasto cardíaco refleja de cerca lo que está pasando con el volumen sanguíneo. El rato del parto, el parto en sí, aumenta a un 50% más, perdón, un 25% más el gasto cardíaco durante la primera fase del parto, es decir, durante la etapa de dilatación y borramiento. El rato del expulsivo durante la segunda fase del parto puede aumentar hasta un 50% el gasto cardíaco. Y el momento del parto en sí, puede aumentar hasta un 80% el gasto cardíaco, es decir, puede haber taquicardia inmediata por la autotransfusión que se da del útero hacia la circulación materna. Pensemos que durante la labor de parto, especialmente conforme ya empieza a salir el feto y están naciendo, puede haber con cada contracción una autotransfusión de entre 300 y 500 mililitros de sangre que salen del útero al sistema circulatorio. Entonces ya se imaginarán que con una autotransfusión, con cada contracción de entre 300 y 500 mililitros cada vez, va a haber, eso es un esfuerzo, es un trabajo adicional del corazón. Y si tenemos ya un corazón que tiene una limitación en su capacidad de proveerse de oxígeno y nutrientes, pues ya se darán cuenta cuán peligroso puede ser para una paciente que ya tiene compromiso. Y si una paciente, por ejemplo, ya tiene antecedentes de problemas cardiológicos, vamos a tener mucho cuidado de evitar que entre en labor de parto. Y si que entra en labor de parto, vamos a darle una analgesia muy temprana, no le vamos a dejar pujar, no le vamos a dejar trabajar en el parto de esa mujer. Y lo más probable es que termine con una cesárea de todas maneras. Obviamente, hice una referencia a los mecanismos, habíamos dicho que hay una mayor distensibilidad de las arterias durante el embarazo. La mayoría de las mujeres embarazadas no tienen hipercolesterolemia. Y hasta la mitad de las mujeres que tienen angiografías normales, indicando que sean las mujeres que han tenido no necesariamente un infarto, pueden una angina, las angiografías son normales, indicando que el espasmo es un mecanismo común en muchos de estos casos. La disección de las arterias coronarias ocurre en un 20 a 40% de los casos, sobre todo en mujeres jóvenes. Ojo que si bien uno piensa que todos los infartos son mujeres mayores, este mecanismo de la disección de las arterias coronarias afecta más a mujeres jóvenes. Entonces, si alguna vez están en una situación, están atendiendo a una mujer de joven, de 20 a 30 años, que presenta con una angina de pecho, pues este es el mecanismo más importante para que esto suceda. Y la trombosis es otro mecanismo que puede darse, sobre todo en pacientes que tienen una trombofilia de algún tipo. La preeclampsia, que no está en esta lista, aumenta la reactividad endotelial de los vasos sanguíneos, que puede aumentar el riesgo de trombosis y de vasospasmo. O hay otras condiciones que también afectan y pueden llevar a vasospasmo o afectar la íntima, como son la enfermedad de Kawasaki y otras vasculopatías. La mayoría de los infartos en la mujer embarazada, o la mayoría de las isquemias miocárdicas en la mujer embarazada, ocurren en la pared anterior izquierda. Es el sitio más común para estas lesiones. Es la zona del corazón, el ventrículo izquierdo, que es más trabajando, aumenta su trabajo durante el embarazo. El sistema circulatorio del corazón derecho generalmente se mantiene en una presión baja. Entonces, salvo que la paciente tenga una hipertensión pulmonar, no hay razón para que aumente esa presión, salvo por efecto del volumen que se está dando. Pero la presión no aumenta mucho. Y en la mujer embarazada normal, la resistencia periférica
también protege el lado izquierdo del corazón. Pero si una mujer, por obvias razones, tiene alguna lesión que no tiene nada que ver con aumento del trabajo del corazón izquierdo, como el caso de la disección de la arteria coronaria que estamos viendo, pues eso no tiene nada que ver con el trabajo adicional, pero el trabajo que tiene que seguir haciendo ese ventrículo que está comprometido, claro, puede redundar en un mayor efecto sobre ese ventrículo izquierdo. La mejor manera de diagnosticar una laceración y disección de las arterias coronarias es, sobre todo cuando esto sucede en posparto, que es cuando más sucede después de todo el trabajo adicional del corazón durante el trabajo de parto, es la angiografía coronaria computarizada, o cualquier tipo de angiografía coronaria. La disección de las arterias coronarias se asocia con una displasia fibromuscular y la excesiva tortuosidad de las arterias coronarias. La gran mayoría de estas cicatrizan espontáneamente cuando la paciente se encuentra clínicamente estable. Entonces, si se ha hecho el diagnóstico, simplemente con el reposo y el tiempo puede llegarse a solucionarse este problema de la disección de arterias coronarias sin necesidad de intervención quirúrgica o de arreglar esto. Sin embargo, si la paciente está sintomática e inestable, estas pacientes necesitan un tipo de intervención. Un medicamento que se asocia con el vasospasmo, que todos conocemos, sobre todo en pacientes hipertensas, es la metilergonobina, el Metergin. Y este es un riesgo raro, pero tengo que mencionarlo también, de modo que cuando tengan las pacientes que tienen hipertensión arterial, que por equivocación hayan recibido Metergin, ojo que esto es uno de los riesgos. A continuación, simplemente es un diagrama enseñando cómo se produce la laceración del endotelio, de la íntima, de la arteria, y cómo se meten los vasos, las plaquetas, los glóbulos rojos debajo del endotelio o de la íntima, y con esto pueden causar una oclusión de la luz vascular. Aquí son unas imágenes de angiografía coronaria donde se demuestra cómo se ha disminuido, cómo se ha comprometido. Primero, que son vasos muy tortuosos, y segundo, que se pueden ir causando oclusiones en diferentes partes. Evidentemente, estos no son oclusiones completas, pero pueden llevar a la oclusión del vaso sanguíneo. En una serie, la misma serie que he estado refiriéndome del doctor El Kayam, que como digo es uno de los más grandes, él quiso determinar cuáles son los síntomas más comunes, o las causas, perdón, más comunes del infarto agudo del miocardio en el embarazo. Y en su serie se ve como el riesgo de disección de la arteria coronaria aumenta conforme avanza el embarazo. Y en la serie de él, llegó a ser responsable del 43% de todos los casos de infarto agudo del miocardio, con mayor riesgo conforme se avanza hacia el tercer trimestre. La arteriosclerosis, a diferencia de la disección de las arterias coronarias, no presenta una predilección por trimestre, está bastante igual distribuido entre los 3 trimestres y el posparto. Las trombosis, hay un poco más en el segundo trimestre, pero yo diría que en general no hay una predisposición. En casos donde no se ha identificado ninguna causa, igual puede distribuirse en los 3 trimestres. El espasmo generalmente parece que produce más en el tercer trimestre y el posparto, y lo que había mencionado, esta miocardiopatía por estrés, o le dicen por tristeza, o como entre comillas se le rompió el corazón, que se llama la miocardiopatía de Takotsubo, sobre todo en el posparto. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico para esta paciente depende del número de vasos sanguíneos comprometidos. Es una arteria coronaria, son varios, es una arteria principal, es una más periférica. ¿Cuán grave es la lesión intravascular? Es decir, ¿es una oclusión completa o es una oclusión parcial? Tercero, depende del área del miocardio irrigada, y eso depende de cuán alto, o sea, cuán principal es el vaso, o si es una de las ramas periféricas. Si la existencia de la circulación colateral influye mucho. La demanda de oxígeno durante y después del infarto también es importante. Es decir, si la demanda del oxígeno aumenta porque el corazón tiene que trabajar más, porque parte de su miocardio no está funcionando, tiene que compensar otras partes del corazón, pueden agravar la extensión de la lesión. Generalmente esto no es un problema porque
la provisión de oxígeno en un corazón sano excede la demanda en un 75% en una mujer no gestante. Ya en la gestante, por el aumento del gasto cardíaco, por el aumento del trabajo del corazón, ya no existe esa misma reserva en el corazón de la paciente gestante. El pronóstico, como digo, depende de la función del ventrículo izquierdo, si está conservada, normal y sin isquemia. Sin embargo, requiere vigilancia. Entonces, puede haber una paciente que viene, sospechamos clínicamente el infarto, hacemos las pruebas, que ya vamos a ver cuáles son, y si es que la función del corazón, que lo haríamos mediante ecosonografía, sigue siendo estable, con una buena fracción de eyección y buena movilidad de las paredes del ventrículo, pues sabemos que podemos manejar conservadoramente a esta paciente. Si es que hay una isquemia grave, angina o insuficiencia cardíaca congestiva, donde el ventrículo izquierdo simplemente no logra impulsar la sangre, hay una grave disfunción sistólica o diastólica. Esto se asocia con una alta mortalidad y se recomienda la interrupción del embarazo, sobre todo si es que esto sucede, bueno, si sucede tempranamente el embarazo, interrupción evidente antes de que sea viable, pero si es que sucede más tarde en el embarazo, parto prematuro. El riesgo de la mortalidad materna aumenta cuando el parto ocurre dentro de las 2 primeras semanas posteriores al infarto. Entonces, si una paciente nos viene a ver, como este caso, viene a las 32 semanas y hemos diagnosticado un infarto agudo del miocardio, si la paciente se encuentra suficientemente estable, lo podemos compensar suficientemente, sea con el uso de la heparina, la aspirina, el oxígeno que le estamos dando, y se estabiliza la paciente, se recomienda esperar por lo menos 2 semanas antes de interrumpir el embarazo, porque el solo hecho de inducir un parto o aún sea una cesárea es cuando mayor riesgo se incurre y mayor mortalidad existe para la paciente. Es decir, cualquier intervención para interrupción del embarazo dentro de los primeros 15 días después de haberse presentado el cuadro se asocia a la mayor morbimortalidad materna. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico no solo depende de una prueba y de un examen. A veces se requiere estudios seriados y evaluación seriada de las enzimas cardíacas. Es decir, tenemos que hacer una prueba, no varias pruebas, y ver cuál es la tendencia, en qué dirección van los resultados. Cuando el diagnóstico se realiza durante el embarazo, tiene que ser igual al de una persona no embarazada. Es decir, no hay una diferencia excepcional. Hay que hacer un electrocardiograma, hay que hacer una ecocardiografía, hay que medir las troponinas y la creatininquinasa. Las pruebas no invasivas de estrés, como apoyo radiográfico o ecocardiográfico, es decir, una prueba de estrés para ver cómo responde el corazón, qué pasa con el electrocardiograma durante el estrés. El mayor obstáculo para realizar el diagnóstico es la baja sospecha clínica en una mujer embarazada. Realmente no es un diagnóstico que sospechamos en una mujer embarazada. Y vuelvo a lo que dije al principio. Si viene la paciente con dolor precordial o dolor epigástrico, por favor tengan una mente abierta a considerar todas las estructuras que pueden estar causando o participando en ese dolor. Eso se acordarán de sus clases de semiología, que pensar en todos los órganos que pueden estar alrededor de este cuadro. Se confirma el diagnóstico con 2 de los siguientes hallazgos. Puede haber una elevación paulatina de las enzimas cardíacas en sangre. Las enzimas no necesariamente van a aumentar a la primera prueba. Y la troponina es la primera prueba que necesitamos hacer. La creatininquinasa, la parte MB, no es muy útil durante el embarazo porque el útero también genera creatininquinasa. Entonces, es importante depender más de las troponinas que de la creatininquinasa durante el embarazo. Los niveles de troponina normalmente aumentan 3 a 6 horas después de una lesión miocárdica y llegan a su valor máximo a las 20 horas. Entonces, si estamos ante una paciente que acaba de presentar un cuadro que sospechamos que puede un cuadro, hay que repetir la prueba cada 3 a 6 horas para ver cómo van. Si hasta 20 horas después no hemos encontrado nada, entonces es poco probable que eso sea la causa. Y no digo que tengan que hacer una prueba cada hora, ni mucho menos, pero pensar que ese es el periodo durante el cual tenemos que estar pendientes de que pueda haber más cambios. A diferencia de las otras enzimas, como digo, la creatininquinasa, que puede aumentar durante el dolor de parto, la troponina jamás aumenta en mujeres embarazadas
sanas en el embarazo, parto o posparto. Si no hay razón que una mujer embarazada tenga una elevación de la troponina, salvo que haya un esfuerzo o algo haya pasado con el corazón o el corazón esté realizando más trabajo de lo que debe realizar. Tampoco son afectadas por las cirugías, es decir, si le hacemos una cesárea y la paciente no tiene por qué subir o por la administración de anestesia. Sin embargo, puede aumentar, cuando sí puede aumentar es en mujeres con preeclampsia o hipertensión gestacional, cuando el corazón está trabajando. Ya estamos trabajando más de lo normal durante el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre. Si a eso le añadimos la preeclampsia o la hipertensión gestacional, donde quitamos la protección que ofrece la reducción en la resistencia arterial periférica, pues le vamos a hacer que el corazón trabaje más y ese puede asociarse a elevaciones leves de la troponina durante el embarazo. Puede ser que algunos de esos pacientes tengan lesiones cardíacas, pero estén asintomáticas. No lo sabemos. Eso es un estudio que todavía está por hacerse. Fuera de las troponinas, la otra prueba que es importantísima es el electrocardiograma, y como como había indicado al principio de la conferencia, puede aumentar o cambiar durante el embarazo solo por el desplazamiento del diafragma hacia arriba, por efecto del útero gestante, con la dirección del eje cardíaco hacia la izquierda. Se confirma, bueno, esto hemos visto, enzimas que se pueden medir junto con la troponina, se pueden medir la deshidrogenasa láctica, las transaminasas, la CK, a pesar, como les digo, que eso puede aumentar solo por la actividad del útero y junto con la troponina. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No somos cardiólogos, no soy intensivista, pero vamos a hacer algo por esta paciente, sobre todo si está en mi consulta o si estoy en emergencia o si estoy en un sitio donde no tengo acceso directo al apoyo de cardiología o terapia intensiva. Si una paciente presenta un problema durante la labor de parto, lo fundamental es el manejo adecuado del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor genera la producción de catecolaminas y las catecolaminas, como todos sabemos, aumentan el trabajo cardíaco. Tienen un inotropismo y un cronotropismo positivo. Entonces, aliviar el dolor y la ansiedad son fundamentales en el manejo de una paciente en quien sospechamos que puede haber un problema miocardio coronario. Segundo, que es importante lograr la reperfusión de cualquier vaso que pueda estar afectado. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Vamos a aumentar el volumen de líquidos. Obviamente vamos a tener que tomar en cuenta cuál es el estado general, las patologías asociadas en la paciente. Vamos a administrar oxígeno. Vamos a iniciar tratamiento trombolítico para prevenir trombo secundario. Vamos a ayudar a mejorar la función ventricular izquierda, solo como digo, aumentando el líquido, y vamos a limitar la función del infarto, administrando analgésicos, administrando oxígeno, administrando líquidos, ahí administrando, no necesariamente trombolítico, pero vamos a hacer anticoagulantes como puede ser la heparina en estos casos. Entonces, en la situación ideal, si estamos en un hospital grande y tenemos todos los recursos que querramos, vamos a tener un equipo médico para este manejo. Vamos a tener acceso a oxígeno inmediato, vamos a tener acceso a buena analgesia, sobre todo si está en labor de parto. Como hemos visto, la mayoría de estos casos se presentan en el parto o en el posparto. Los medicamentos de primera línea son los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir el trabajo cardíaco, y sobre todo los que son selectivos beta 1, porque el beta 1 es el que va a afectar el inotropismo y el cronotropismo. Segunda línea van a ser la digoxina para mejorar la eficiencia de la conducción y la contractilidad cardíaca, y la miodarona, la aspirina infantil y anticoagulación de baja dosis, el uso de nitratos, que son vasodilatadores, la intervención para lograr revascularización. Esto ya cae fuera de nuestra área de pericia, pero van a buscar hacer o trombolisis o van a hacer una intervención percutánea con angioplastía o colocación de un stent. Todos los stents, cuando una paciente ha recibido un stent y todavía está embarazada, es importante usar inhibición de la agregación plaquetaria con doble agente antiagregante, y que es importante que si el parto tiene que darse dentro de las 2 semanas después del infarto, porque no tenemos elección, porque no siempre podemos elegir eso, sabemos que eso requiere mucho cuidado porque se asocia con la mayor mortalidad materna.
Un buen equipo se va a conformar de cardiología, terapia intensiva, anestesia obstétrica y enfermería. Todos los trombolíticos que usamos no atraviesan su placenta, la placenta no usan, por ejemplo, si usamos cualquier para disolver coágulos, no atraviesan la placenta, pero su uso puede aumentar el riesgo de hemorragia en el momento del parto. Su uso se limita al posparto o un periodo previable, es cuando mejor se puede aprovechar los trombolíticos en pacientes con un infarto o oclusión aguda de las coronarias. Se ha reportado un riesgo de pérdida del embarazo, digamos que lo estemos usando el primer trimestre, el 6%, y se recomienda que después de la administración de trombolíticos se espere por unos 10 días antes de intervenir para dejar que pase el efecto del trombolítico. En sala de parto es preferible que el paciente esté en decúbito lateral con una cuña que alce la cadera derecha de 10 a 15 grados. Y no le ponga a la paciente en decúbito dorsal porque no puede perfundirse bien el corazón. Tiene una disminución de la precarga, es mejor que esté inclinada 10 a 15 grados en decúbito lateral izquierdo. Y la cuña bajo la cadera derecha. Oxígeno por mascarilla, por sonda, por bolsa de oxígeno. Manejo del dolor, esto tengo que recalcar, es muy importante, y monitorizar los parámetros hemodinámicos cuando hay preocupación acerca de la función ventricular izquierda. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden seguir después de un infarto? Que eso también nos puede tocar lidiar. Todas aparecen dentro de los primeros 5 días. Pueden haber cambios eléctricos con arritmias que son muy comunes, pero también pueden haber mecánicos. La falla mecánica no se va a dar sino cuando se ha afectado más del 20% del miocardio como consecuencia del infarto. Y la causa y la manifestación más común, si el ventrículo izquierdo, la pared anterolateral izquierda es la más común, más frecuentemente afectada en el embarazo, entonces lo más probable es que va a haber disfunción sistólica, es decir, el corazón no puede contraerse. Pero no es la única alteración mecánica. Puede haber una pericarditis que limita la expansividad del corazón, puede haber un derrame pleural, regurgitación mitral o puede haber una embolia sistémica. Entonces, las consecuencias que suceden, que se ven contando el riesgo en base a esa misma serie que hemos estado refiriéndonos por un rato, es insuficiencia cardíaca, la arritmia que les dije, una angina recurrente, que es decir, un infarto no estable, muerte materna y muerte fetal. Una mujer que ha tenido un infarto, se recomienda que se espere 1 año antes de considerar un embarazo. Obviamente, para muchas mujeres esto no lo vamos a recomendar, pero en las mujeres que han tenido un infarto pequeño o que se ha recuperado bien la función sistólica del ventrículo izquierdo, se recomienda que por lo menos pase 1 año antes de considerarse un embarazo. Y obviamente durante ese embarazo, durante la labor de parto, vamos a vigilar el corazón, vamos a vigilar la función cardíaca, vamos a estar haciendo sus electrocardiogramas y también vamos a ayudar que en la labor de parto o tenga una cesárea o va a haber un parto con muy buen manejo de dolor y posiblemente con forceps o con un vacuum para la salida para que no tenga que esforzarse tanto la paciente durante el proceso de parto. Y por último, la gran pregunta es, si digamos que la paciente tuvo su infarto y entra en síncope y que no haya perfusión y que necesitamos iniciar la reanimación, reanimación cardiopulmonar. La gran pregunta ha sido, ¿qué tiempo puedo esperar en esta paciente antes de ya decidir que tenemos que interrumpir el embarazo? Y la ley a lo que hemos llegado actualmente es que si estamos ante una paciente que presenta un cuadro que es muy sugestivo de un infarto o por lo menos de paro cardiorrespiratorio, hay 2 cosas que tomamos en cuenta. ¿Cuál es la altura del fondo uterino? Porque puede ser que no sepamos. A lo mejor sabemos, le conocemos bien a la paciente y sabemos exactamente cuál es su edad gestacional. Pero muchas veces, si estamos en la calle o estamos en cualquier parte, entra la paciente, cae y tenemos que intervenir. ¿Cuál es la altura del fondo uterino? Entonces, como regla general, recomendamos que la altura del fondo uterino esté bien por encima del ombligo. Es decir, estamos pensando ya en sobre 24 semanas de gestación. Lo segundo, si es que a los 4 minutos de haber iniciado la reanimación cardiopulmonar no ha habido respuesta,
debe iniciarse la cesárea. El corolario para eso es, una vez que cae una paciente y están iniciando la reanimación cardiopulmonar, ya tienen que iniciarse las preparaciones para realizar una cesárea de emergencia, no importa dónde esté. Entonces, esos son los dos puntos más importantes. Voy a parar ahí porque hemos revisado bastante materia y dar tiempo a que podamos contestar y responder a las preguntas que puedan haber. Gracias. Muchas gracias, Steve. Elizabeth, por favor. Muchas gracias, doctor, por todo su aporte del día de hoy. Creo que la información estuvo muy concreta. No sé si alguien de los participantes tenga alguna pregunta que nos pueda enviar por el chat, porque no hemos recibido ninguna al momento. Mientras tanto tengo una que ya teníamos previamente. La pregunta es, si tenemos una mujer embarazada que está frente a un infarto agudo de miocardio masivo, ¿qué tiempo tenemos para la intervención de esta paciente? Es decir, ¿vamos primero a salvar la vida de esta paciente o está indicada directamente la cesárea para salvar la vida del bebé si es viable? Es algo un poco ético en este sentido. Ya, es una linda pregunta porque parte de la presunción que las dos intervenciones se contraponen. Es decir, o actuamos a favor del bebé o actuamos a favor de la madre. Y la verdad sea dicha que no se contraponen. Muchas veces, y esto se ha demostrado, si tenemos que intervenir a favor de una madre, digamos, estamos en reanimación cardiopulmonar y no hay respuesta rápida en los primeros minutos de haber iniciado las intervenciones, el interrumpir el embarazo en las circunstancias que se encuentre puede ayudar al proceso de reanimación cardiopulmonar. Es decir, imagínense una mujer con útero de tercer trimestre, está acostada en el piso, probablemente ni siquiera se le ha puesto una cuña debajo de la cadera, y están intentando la reanimación cardiopulmonar. Va a ser muy difícil que logren algo porque es difícil empujar la sangre que regrese, que hay un buen retorno venoso hacia el corazón derecho que permite seguir con la reanimación y así ayudarle a que tenga algo de gasto cardíaco. Mientras que si sacamos al bebé, si hacemos la cesárea de emergencia, vamos a facilitar el retorno venoso al corazón y eso va a mejorar la respuesta a los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar. Si demoramos más tiempo, más de los 4 o 5 minutos que actualmente se recomienda esperar, el riesgo es que no solo va a perder a la madre, sino que va a perder al bebé. Entonces, contrario a lo que siempre tradicionalmente hemos considerado que es el uno o el otro, realmente al unir los dos esfuerzos se está ayudando al bebé y se va a ayudar a la mamá. Pero como les dije, dos cosas a tomar en cuenta: la altura del fondo uterino y el tiempo que ha transcurrido. En el caso hipotético que fuera un útero que está por debajo del ombligo o un embarazo no viable, pues ahí no habría otra opción que lanzarse a salvar a la madre, ¿no? Exacto. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Hay relación entre el infarto agudo de miocardio con el uso previo de anticoagulantes orales? Y si hay esta relación, mayormente está dada por el tipo o el tiempo de uso. Yo no creo que el uso de los anticoagulantes orales sea el directamente responsable del infarto de miocardio. Yo pienso que la causa que conlleva el uso de los anticoagulantes es la que puede contribuir al infarto concomitante de miocardio mientras se está usando los anticoagulantes. Si es que alguien tiene un caso de eso, tiene conocimiento, me encantaría escuchar sus opiniones, pero en mi experiencia no hay el riesgo de infarto a consecuencia directa del anticoagulante, sino del diagnóstico o la condición que conlleva el uso del anticoagulante. Ok. Tenemos otra más. La posibilidad de infarto agudo de miocardio con el uso de nifedipino, ¿en qué caso podría ser posible?
Teóricamente, si es que una paciente tiene una mala perfusión periférica, si es una paciente que tiene, por decir, una paciente ingresa con preeclampsia severa o grave, y esta paciente preeclámptica grave a las 32 semanas va a ser hipovolémica. ¿Por qué? Porque, como dije, hay vasospasmo, hay aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, mayor parte del volumen intravascular ya ha salido del sistema intravascular. Entonces, estas pacientes preeclámpticas graves en edad gestacional temprana son hipovolémicas. Si esa paciente cuyo corazón está trabajando contra una resistencia alta, es una mujer joven, el corazón está trabajando por encima de lo usual porque hay una resistencia periférica elevada, le damos un vasodilatador que actúa rápidamente, bajamos la resistencia vascular periférica, puede bajar el gasto cardíaco, es decir, la precarga disminuye, y eso simplemente por la baja súbita del gasto cardíaco podría afectar la perfusión del miocardio. ¿Por qué? Porque el corazón simplemente no tiene suficiente volumen para perfundirse ni a sí mismo. Entonces, eso es una posibilidad. Generalmente en estos casos, una paciente que tiene hipotensión en estas circunstancias, antes de que ella le suceda algo, algo le empieza a suceder al feto. Pero es la única situación en donde se me ocurre que algo de este tipo podría suceder. Efecto directo patológico directo del bloqueador del canal de calcio sobre el miocardio, no. Puede haber si hay una arritmia, ¿no? Si hay una arritmia cardíaca de algún tipo, eso podría contribuir, o la situación que le estaba describiendo. Mi doc, tuve un error al leer unas siglas. Era relación de IAM con el uso previo de anticonceptivos orales y no anticoagulantes orales. Lo que pasa es que estamos en embarazo y anticonceptivo, me confundí. Ya. Entonces, relación, a ver, déjenme ver la pregunta. Aquí está. Anticonceptivo oral. Aquí está, ya. Okay. Se menciona el uso de heparina, ya sabemos eso. IAM con el uso previo al embarazo, asumo, de anticonceptivos orales. Sabe que no entiendo la pregunta, no sé si... Ok, entiendo que en la etapa pregestacional, tal vez la mujer estuvo utilizando por varios meses o años anticonceptivos orales y luego dejó de usarlos y quedó en embarazo. ¿Hay algún riesgo de presentarse infarto agudo de miocardio durante el embarazo por el largo uso de anticonceptivos orales? No, no realmente, porque la exposición a anticonceptivos orales es una exposición a estrógenos o progestágenos. Entonces, si la paciente toleró bien la exposición a esas hormonas en el embarazo, básicamente es la super anticoncepción oral, porque tiene cualquier cantidad de estrógenos o progestágenos. Entonces, si no le pasó nada con la tableta, es difícil que por efecto de la exposición hormonal en sí le va a pasar algo en el embarazo. ¿Que otros factores hemodinámicos le pueden afectar? Sí, pero el riesgo del anticonceptivo es por el uso del estrógeno. El estrógeno puede causar vasoespasmo en mujeres que ya tienen coronariopatías previas. Entonces, una mujer de 45 años fumadora, con X cantidad de problemas, empieza a tomar anticonceptivos, hay una buena posibilidad que ahí tiene riesgo relativamente alto de infarto, pero es por la exposición al estrógeno. Si una mujer joven está usando estrógenos y progestágenos y no tuvo problema, el embarazo, la exposición al embarazo no va a causar problemas adicionales. Ok, gracias, mi doc. Tenemos varias preguntas aún. Aquí, ¿la disección aórtica se presenta en mujeres más jóvenes y la sospecha sigue siendo el dolor precordial? Y no sé si ella nos aporta este comentario, ¿es más común esa que el infarto agudo de miocardio o lo pregunta? Es buena. Yo no podría decir cuál es más común. Habiendo visto ambas cosas, la paciente con dolor, con disección aórtica puede tener una
obliteración de los hostias, de las aperturas las coronarias, ¿no? A nivel de la válvula aórtica. Entonces pueden ir asociados a esas cosas. El dolor precordial solo por la disección aórtica, generalmente hay un antecedente de un tipo, ¿no? Hay un antecedente familiar, una enfermedad del tejido conectivo, hay algo adicional. Las causas que afectan a los adultos mayores, por ejemplo, la hipercolesterolemia o la hipertensión, son menos comunes en la edad de mujer gestante. En mujer gestante las causas de disección generalmente son una enfermedad del tejido conectivo. Y quizás se podría argumentar que son más comunes, pero en general ambos son raros y honestamente no podría decirle cuál es más común que la otra. Pero es un buen punto. Si es que estamos ante la paciente con dolor precordial y hay un factor de riesgo, tenemos que, primero, si no conocemos nada, tenemos que considerar ambas posibilidades, como les decía antes. Hay que tener la mente abierta a cualquiera de estas situaciones, pero ¿cuál es más común? Honestamente no sé. Y si alguien tiene una respuesta, pues encantado. Están con muy buenas preguntas esta noche. Sí, aquí tenemos una muy interesante. Se mencionó el uso de heparina para el manejo de infarto de miocardio con elevación del ST. ¿Se puede utilizar heparina de bajo peso molecular o hay evidencia contradictoria? La verdad es que no estoy seguro cuál pueden usar, no tengo la respuesta exacta a esa pregunta. Cuando estamos ante una paciente con un infarto agudo de miocardio o cuando estamos sospechando el infarto, hemos usado la heparina no fraccionada, no la de bajo peso molecular, pero no conozco suficiente la evidencia para decidir cuál es mejor, si la una o la otra. Para nosotros en el embarazo, para manejo en general de la prevención de formación de enfermedad tromboembólica, preferimos la heparina de bajo peso molecular por su perfil farmacológico, que es más estable. La eliminación a través del riñón es más uniforme, no se pierde tan rápido. En cambio, con la heparina no fraccionada, el manejo puede ser muy rápido. La diferencia es que yo sí puedo dar heparina no fraccionada por vía intravenosa y no puedo hacer eso con la de bajo peso molecular. Entonces, cuando estoy manejando una paciente que necesita un trombolítico o que queremos hacer prevención rápida, le vamos a dar sus 5,000 unidades de heparina y eso puede ser por vía intravenosa y puede actuar mucho más rápido en esos casos. Ok, muchas gracias. Esperamos despejar dudas. Uh-huh. Aquí hay otra. En caso de arritmia, imagino que se refiere a una complicación postinfarto, ¿se usan métodos farmacológicos o es mejor el uso de cardioversión? Depende de la arritmia. Si estamos hablando de una arritmia de origen supraventricular, si es una fibrilación auricular, que es lo más común en el embarazo, generalmente hay una patología de base, a veces conocida o no, pero si es una fibrilación auricular, iniciamos con métodos farmacológicos. Como todos ustedes saben, medimos cómo está el calcio, cómo está el magnesio, cómo está el sodio, cómo está el potasio. Queremos estabilizar y mejorar todas estas condiciones. Medimos la tiroides, que ya hemos hablado sobre el hipertiroidismo, el TSH, ¿no? Y corregimos cualquier variación en esto. Usamos métodos farmacológicos con el objeto de mejorar ritmo, no la arritmia, sino el ritmo en general, bajar la frecuencia cardíaca. Si eso no funciona y la paciente sigue con riesgo, con una fibrilación auricular que le pone en riesgo de entrar en insuficiencia cardíaca, entonces ahí sí administramos adenosina, primero vamos con adenosina y rara vez hacemos una cardioversión eléctrica. En esos casos, el bebé generalmente lo tolera bien, pero estamos listos nosotros por si acaso haya que intervenir en esas situaciones. Entonces sí, empezamos con esto. Ahora, si es que la arritmia es ventricular o si es un Wolff-Parkinson-White o tiene otra reentrada que no se va a solucionar simplemente dándole algo para disminuir el ritmo auricular, sino que sabemos que hay una vía aberrante que está llevando o retrógrada que está causando esta arritmia. Entonces básicamente es con medicamentos y cuando ya se pueda se va al cardiólogo para que le haga una ablación de las vías aberrantes para evitar el reingreso
la producción de futuras arritmias. Eso es a veces difícil porque no siempre es una sola vía, puede haber 4 o 5 diferentes vías aberrantes causando este problema. Es verdad. Mi doc, 3 preguntitas más. ¿Mm? En las mujeres con fertilización in vitro, ¿aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio? Solo por función de la edad, no por efecto directo de la fertilización in vitro. Aún los medicamentos que usamos, sea las gonotropinas que se aplican, las hormonas que se están administrando, esas pacientes ya se han sometido a un tamizaje de todas las comorbilidades que pueden existir antes de entrar a la fertilización in vitro, porque en eso sí son bastante cuidadosos los que hacen endocrinología reproductiva. Pero la mayoría de las pacientes que se hacen fertilización in vitro tienden a ser pacientes mayores, ¿no? Y pueden haber otras condiciones que estén o no pueden o no haberse manifestado en el momento de la evaluación inicial, que ponen a la paciente en riesgo de un infarto agudo de miocardio. Pero el hecho de hacer fertilización in vitro en sí no es la causa de cualquier problema. ¿Serían más factores externos o propios de la mujer? Exacto. Ok. A ver, mi doc. Un paciente después del parto con un periodo intergenésico corto de 1 año que se le haya diagnosticado infarto agudo de miocardio, ¿no es demasiado corto el tiempo de volverse a gestar? Claro, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo preferiría que no vuelva a embarazarse, pero no puedo decidir eso. Pero si me preguntan, tengo que decirles por lo menos 1 año. No, por favor, no regrese aquí. Pero nuestro trabajo a veces consiste en proteger a las pacientes a que se hagan daño a ellas mismas. Y sí, yo preferiría que no vuelva la paciente con otro embarazo, pero no, eso no es nuestra decisión. Pero tenemos que aconsejar a la paciente, tenemos que decirle algo a la paciente. Entonces me dicen, bueno, ¿cuánto tengo que esperar? Si la paciente se encuentra estable de su episodio, de su infarto, si se ha recuperado completamente el miocardio, si la función ventricular izquierda se ha recuperado completamente, no hay anginas residuales, no tiene un gasto, no una fracción de eyección del 30% a una barbaridad así, está con buena fracción de eyección, hay buena función valvular, hay buena función, buen gasto cardíaco, buena respuesta al estrés, una prueba de estrés que responde bien el corazón, entonces sí puede hacerlo. Tiene que cumplirse todos estos factores, pero no siempre sucede así, ¿no? Entonces, 1 año con todo normal. Si no está todo normal, va a ser más tiempo. Digamos que le sometamos una prueba de estrés y empieza a tener una elevación del segmento ST o una depresión del segmento ST o una inversión de las ondas T durante la prueba de estrés. Usted le va a decir, no, usted no está lista, necesita una angiografía, hay que hacer por lo menos un stent, hay que hacer algo, a ver cuál es el problema en esta paciente. Listo, mi doc. A ver, ¿ha aumentado la incidencia de infarto agudo de miocardio tipo 2 en pacientes con embarazo en post-COVID o COVID prolongado? No hemos visto lo que se había reportado con la vacuna Johnson Johnson es una incidencia de miocardiopatía. Y eso fueron 6 casos entre 6 millones de pacientes vacunadas. Entonces es baja la incidencia. Pero no he visto problemas, por lo menos hasta aquí no me he topado con algún informe sobre este problema. Si es que hay casos aislados, pues hay otros factores, ¿no? Es decir, el COVID es muy común y los infartos son mucho menos comunes, pero entre los pacientes con COVID alguien va a tener un infarto. Lo que hemos visto con el problema COVID, donde hacemos muchos énfasis, y en esto van a tener una linda conferencia, no se pierdan, con el doctor Luis Pacheco, es terapista intensivo y es experto en este tema. Pero lo que hemos visto son un aumento de partos prematuros, no solamente por efecto de los problemas que se susciten, aumento en el riesgo de parto prematuro, aumento en el riesgo de retraso de crecimiento uterino y aumento en el riesgo de desarrollar preeclampsia. Esos son los problemas que se pueden dar post-COVID. Obviamente, inmediatamente durante, inmediatamente después del COVID, en riesgo de trombosis
o tromboembolias. Entonces, estas pacientes, sobre todo las que están hospitalizadas con síntomas o están en terapia intensiva, reciben anticoagulación durante 4 o 6 semanas después de su enfermedad. Mi doc, creo que tenemos una duda más acerca de esto de las arritmias. Sí. Antes de eso, nos dicen, gracias doctor por sus valiosas enseñanzas. Tenía entendido que una taquiarritmia con signos de inestabilidad hemodinámica, el tratamiento de elección es la cardioversión eléctrica. Por favor, ¿podría aclararnos este punto? Nuevamente, va al punto inicial. Si es que tenemos una paciente que está en fibrilación auricular y está hemodinámicamente inestable, pero el origen es supraventricular, el tratamiento es primero adenosina, y si no responde la adenosina, es la cardioversión eléctrica. Si el origen es una fibrilación ventricular porque el ventrículo está enfermo, porque hay una enfermedad miocárdica, porque tiene ya larga historia de problemas cardiológicos, una miocarditis, en fin, el tratamiento en ese punto es la cardioversión eléctrica. Tenemos muchas pacientes, ese es el principal, sí, en este caso no tengo la menor duda que el primer punto es la cardioversión eléctrica, sí, muchas no, algunas, tengo unas pocas pacientes que vienen y ya tienen puestos sus defibriladores internos y se les hace la interrogación. Nosotros los cardiólogos nos llaman después de haberles hecho la interrogación a los aparatos de estos, y sí, a este mes se disparó 4 o 6 veces, entonces sabemos que son pacientes que se benefician de tener este desfibrilador implantado insertado en su cuerpo y que andan con esto por todo el tiempo. Entonces, en todo lo que es ventricular, indudablemente es muy importante tener el desfibrilador eléctrico, pero pacientes que ingresan con una nueva fibrilación supraventricular de origen que no sea por reentrada, esas pacientes vamos con medicamentos y luego pasamos a cardioversión eléctrica, si no funciona el medicamento. Ok, mi doc, entonces primero siempre farmacológico y luego otras. Sí, primero intentamos controlar el ritmo. Si no logramos controlar el ritmo y hay inestabilidad hemodinámica, vamos con adenosina 1 o 2 veces. Si es que no hay reentrada, ni otro problema del miocardio. Y de ahí vamos, si no funciona la adenosina, pasamos al cardioversión eléctrica. Sí. Ok. Ahora sí, mi doc, la última pregunta. ¿Está recomendado el uso de estatinas en casos o cuando hay antecedentes de hipertensión arterial crónica que se embarazan y tienen un infarto? Estatinas no son... Están contraindicadas. Ya, estatinas son statins, ¿no? Para bajar colesterol, no en el embarazo. No usamos estatinas en el embarazo. Primero porque sube el colesterol en el embarazo. Y segundo, porque no las recomendamos durante el embarazo. Están contraindicados en el embarazo. Mi doc, una pregunta que se nos filtró última. Sí. Hablamos de la cardioversión eléctrica. Nos dice, ¿qué efectos producen en el bebé o en el feto este procedimiento? Sí, no ha causado problemas. No hay varios. Obviamente no es un procedimiento que se hace muy a menudo, pero para los desfibriladores internos implantables, esos tienen conexión directa al corazón, entonces no hay, está dentro del corazón el circuito, no, poco llega del impulso eléctrico hacia el útero, pero llega y no les afecta en nada a los bebés. Quizás se salte un latido, pero siguen sin problema. Como los bebés son bastante resistentes a los efectos de estas estimulaciones eléctricas externas, toleran muy bien
las cardioversiones eléctricas. Otro caso que también requiere no cardioversión, pero que se utiliza el shock eléctrico son los pacientes con depresión grave en el embarazo, y he tenido mucho menos de eso, pero sí me ha tocado varias veces estar presente por si acaso algo sucede al feto mientras les hacen un tratamiento electroconvulsivo a pacientes que tienen depresión grave. Y hemos vigilado a los bebés y no podemos estar topando el rato. El rato que le hace transmisiones, no, yo terminé acostado en la pared, pero sí hemos visto que los bebés toleran bien ese procedimiento. El corazón es sano del feto y sí podrá saltarse un latido, pero sigue sin problema. No entran en arritmia. Son muy resistentes. Listo, mi doc. Ahora sí. No sé, mi doc, como este es un tema que tiene varias aristas, varios puntos, no sé si nos podría dar unas perlitas clínicas ya para finalizar este tema. Quizás la perla, dos o tres perlas importantes. Primero, con lo que comencé indicándoles que con una paciente embarazada viene a consulta y piensa y está refiriendo un dolor precordial con o sin irradiación típica, sobre todo al epigastrio. Considerar esto como una posibilidad, sobre todo si identifican ustedes factores de riesgo. ¿Sí? Es muy fácil, nosotros como médicos a veces tenemos una, como digo, visión de túnel, o sea, solo vemos lo que está por delante nuestro y nos olvidamos de ver las cosas que están alrededor. Y una de las cosas fundamentales para tener éxito, y no hablo de éxito económico, no, estoy hablando de éxito profesional y satisfacción profesional, y siempre tener la mente abierta y considerar un diagnóstico diferencial amplio. Entonces, uno. Lo segundo es en relación al lo que es el manejo de la paciente que presenta con dolor precordial, que piensa que pueda tener una angina. Pero eso todo es igual, ¿no? Todos eso sabemos, quizás nunca vayan a ver una situación así en su vida, pero cuando haya, ya saben que tienen que aliviar el dolor, darles oxígeno y darles un protector como un beta bloqueador para que el corazón no trabaje tanto. Y si está en labor de parto, pues van a ayudar a que el trabajo sea menos esfuerzo para ese corazón. Y el tercero es, si es que tienen alguna vez por desgracia, porque eso no puede ser divertido, es muy triste la idea de contemplar tener que hacer una cesárea de emergencia de una paciente que está siendo sometida a una reanimación cardiopulmonar. Pero no se olviden, realmente le van a ayudar al bebé y a la paciente. Si ya prosiguen con la interrupción del embarazo en los casos donde sospechan que el feto pueda ser viable, porque va a mejorar la reanimación cardiopulmonar. Obviamente no quisiera que lo hagan si es que no se sienten listos para realizar una cesárea, pero si es que tienen quien lo haga o están con quien lo pueda hacer, no es una locura. Porque si la paciente no está respondiendo, si están seguros que esa paciente no tiene pulso y ya no está respirando y han transcurrido 4 o 5 minutos que pueden parecer 3 horas en este rato, entonces, por favor, no demoren más. No demoren porque ahí sí van a perder posiblemente a 2. Y al hacer la cesárea, realmente pueden ayudar a ambos, no solo al feto. Muchas gracias, mi doctor. Muchas gracias a los participantes por todas sus preguntas.